Hoy en día, nadie pone en duda la necesidad de contar con un maestro nuevo y diferente, un maestro que se haga cargo de desarrollar en sus estudiantes las habilidades, destrezas y competencias que se requieren en este mundo para insertarse de él de la manera más adecuada. ¿Qué opinión tiene del trabajo del maestro que labora con su hijo? Pues que es una buena maestra y los está enseñando a que aprendan y los está enseñando a que se incorporen unos con otros para que hagan, se hagan amigos unos con otros. ¿Cree usted que el bajo desempeño de los alumnos sea total responsabilidad del docente? No. ¿Por qué? Porque es un equipo como papás, maestros y alumnos. Se piensa a menudo que la docencia no es verdaderamente una profesión como las demás, sino una simple ocupación para la que basta buena voluntad, sentido común, saber 2 o 3 cosas y ya. Es decir, que junto a la exigente profesionalización del docente existe un permanente intento de desprofesionalización y de eso vivimos en eterno lamento. El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce. ¿Cuántos años de servicio lleva ejerciendo? Llevo en la profesión docente 2 años y medio. Se egresó en el 2003 en la licenciatura de educación preescolar. Llevo ejerciendo 2 años y medio en el mismo nivel en educación primaria. ¿Qué importancia considera que tiene la profesión docente? Pues es de suma importancia, pero yo como actualmente hemos denigrado mucho lo que es nuestra profesión como docentes. Tengo en sí, como también trabajo con alumnos de licenciatura, siempre he recalcado que lo importante de un docente es la forma de enseñanza, ¿no? Debemos educar con el ejemplo. Entonces, para mí, tiene una suma importancia entre la sociedad, porque de ahí parten los valores, ¿no? Y bueno, como docentes, si queremos enseñar aquellos valores, lo vamos a trabajar de manera clara y precisa en ellos. Y considero, sobre todo, de mucha importancia, porque si no existe la educación, yo creo que no existe realmente una formación con la ciudadanía. ¿Qué problemas e implicaciones considera que afectan más a la profesión docente? Sobre todo hoy se ha visto mucho en la sociedad los medios de comunicación, porque todos han acaparado a la sociedad. La feminización. La feminización trata de la docente en preescolar, donde ha sido agredida en su estatus profesional por sus condiciones históricas culturales. Y como menciona el autor Eduardo Mercado, la educación de preescolar únicamente ha sido un paliativo para que la madre de familia tenga una niñera barata. Desde hace años se empezó a contratar a mujeres solteronas o divorciadas para que cuidaran a niños menores de 6 años, los instruyeran a labores domésticos y manuales, como coser, bordar, enseñanza de la Biblia y en ocasiones a leer y escribir. Ha existido un proceso de feminización de la profesión del ser maestra, el papel que ha jugado la mujer a lo largo del tiempo dentro de la familia, y la sociedad ha sido subordinado frente a la producción, ya que su papel típico es el de ama de casa, servirle a sus superiores y cuidados por una mujer, situación que se reafirma al incorporarnos al ámbito escolar, donde la mayoría de la plantilla académica en los niveles básicos son mujeres. La docencia femenina relacionada con la maternidad, referida con la protección, la comprensión, el amor, el cariño, la paciencia, el orden y la disciplina. La madre maestra, sobre todo en el nivel preescolar, que se ha caracterizado por dar amor, cuidado y protección al otro. Hay quien dice que porque es mujer, nace maestra, mencionó el autor Eduardo Mercado Cruz. Por el solo hecho de ser mujeres,
el instituto maternal les provee de ternura y comprensión para hacerse cargo de los niños, quien si no ellas, mujeres, madres, maestras, qué relación tan natural. Pero no todo es abnegación, comprensión, ternura y cariño. También hay maestras que ejercen la docencia cual si fueran madrastras. Regañonas, golpean, chantajean, hacen de la escuela una verdadera prisión. Gozan de la pena del niño y de la niña. Humillan al hacerlos, no dejan una clara lección durante nuestra infancia. No todas las maestras son buenas. Estando las cosas como están y como parece que estarán cada vez más, se debe llegar a revisar la pertinencia de que los alumnos se relacionen igualmente con profesores hombres y profesoras mujeres, incluso a tempranas edades, es decir, desde la educación preescolar. Las mujeres están presentes en ambientes sociales que antes no eran reconocidos y no querían reconocerse como espacios adecuados para su presencia. Pienso que la sociedad no ha dado un gran paso al ya no considerar a la mujer como aquella abnegada y resignada o ocupar a desempeñar actividades que según la tradición eran propias de su género, donde se valoraban más los prejuicios que las capacidades. En la actualidad, la mujer encuentra una mayor apertura de espacios donde desenvolverse para falta aún más por hacer, ya que aún encontramos indicios limítrofes de su participación y valoración, como menciona el autor Eduardo Mercado Cruz. La escuela mexicana favoreció la incorporación de la mujer a la función docente. La mujer era educadora, moral por la naturaleza. Todos los pedagogos estaban convencidos de que naturalmente, instintivamente, las mujeres se dirigen hacia las tareas educativas, hacia el cuidado moral y material de los niños. Para nada son más aptas, la mujer mucho más penetrante que el hombre, conoce mejor el corazón humano y particularmente el de los niños, pero no todo es virtud. Según los pedagogos masculinos, la mujer tiene menores condiciones de carácter y algunos de espíritu para educar la niñez, como menciona el autor Eduardo Mercado Cruz. ¿Usted a qué cree que se deba la feminización de la carrera docente? Considero que esta carrera es una carrera muy bonita, sobre todo para uno como mujer, ya que en esta podemos administrarnos y organizar los tiempos. Esta carrera se requiere, sobre todo una carrera de docente, se requiere mucha disciplina. La definición es clara. El magisterio no se define como una profesión, sino como misión o sacerdocio. El ejercicio de esta práctica no tanto de un saber, cuanto de una serie de cualidades de carácter ético-moral. La primera y la más importante es la vocación. Deberá complementarse con un conjunto de virtudes de todo tipo. La ideología de la vocación permea toda definición pedagógica de la función docente. La vocación no es material de elección racional. No hay que olvidar, además, que se nace educador como se nace artista. El elemento vocacional se oponía explícitamente a los otros componentes clásicos de una profesión, en especial los que se refieren a conocimientos y habilidades que pueden y deben ser atendidos. Los más informados por un criterio insano piden que el maestro de escuela sea un sabio. Nada más arbitrario. Lo que deseamos es que en la escuela haya más vocación, más práctica y menos teoría. Un componente básico son los modales, modos de hablar o actuar frente a los demás, a los alumnos en particular. Yarwood recomendaba al maestro no emplear locuciones familiares,
sino el lenguaje más puro que puede haber, porque la escuela es el templo de la pureza. El cariño que debe profesar a sus alumnos no debe llegar al extremo de la familiaridad, pues en este caso podría ocasionar la pérdida del respeto. Emilio Tenti, en su obra Arte del buen maestro. La función social de la docencia. Desde a mediados del siglo pasado, el tema de la función docente ha sido un tema tratado desde diversas ópticas, desde administrativas, pedagógicas, sociales y políticas. Durante ese tiempo, el debate ha girado en torno a diversos aspectos. En su forma ha sido predominante de cariz administrativo y en su contenido de una orientación tradicional sobre la función docente que siempre ha estado impregnada de creencias y valores compartidos por otras misiones, como la de apostolado, lo que ha originado un concepto y una cultura de la profesional de funciones y cualidades docentes basados en la idealización social de la función docente. El maestro como sujeto entero, según lo planteaba Agnes Eyre 1987, en su condición profesional, personal y como trabajador, es revelado en estas voces por escrito. De hecho, se muestra la complejidad del oficio del maestro, el cual no solo se define por la enseñanza, sino por la interrelación que ésta mantiene con las dimensiones sociales, cultural, institucional y profesional, junto con cualidades morales, conductuales y físicas. El discurso pedagógico moderno introdujo la necesidad de que el maestro además tuviera instrucción, preparación pedagógica, esto es, tuviera conocimiento científico, de modo que cuando se enseñaba la necesidad de que el maestro, además de vocación, domine un conjunto de conocimientos, estos no hacen tanto referencia al saber acumulado por las ciencias del método de enseñanza. Un componente básico son los modales, modos de hablar o actuar frente a los demás, a los alumnos en particular. Yarwood recomendaba al maestro no emplear locuciones familiares, sino el lenguaje más puro que pueda haber, porque la escuela es el templo de la pureza. El cariño que debe profesar a sus alumnos no debe llegar al extremo de la familiaridad, pues en este caso podría ocasionar la pérdida del respeto. Emilio Tenti, en su obra Arte del buen maestro. El vínculo ético del individuo con la especie humana ha sido afirmado desde las más antiguas civilizaciones. Fue el autor latino Terence quien en el siglo II antes de la era cristiana hacía decir a uno de los personajes del Bourre de Soy Meme: «Soy humano, nada de lo que es humano me es extraño». Esta antropoética ha sido cubierta, oscurecida, minimizada por las éticas diversas y cerradas, pero no ha dejado de conservarse en las grandes religiones universalistas ni de resurgir en las éticas de estas mismas, en el humanismo, en los derechos humanos, en el imperativo kantiano. Problemas e implicaciones de la profesión docente, cambios sociales, tecnológicos y económicos. En toda organización y en toda institución existen desacuerdos, conflictos, tensiones. Estos pueden ser de mayor o menor intensidad. Muy difícilmente existía una armonía plena. Sin embargo, cuando la conflictividad sobrepasa ciertos niveles, el problema se vuelve preocupante. En todos los países del mundo se ha ido produciendo un creciente y preocupante deterioro de la convivencia en los centros educativos, especialmente en los niveles medios. La atmósfera social que rodea el proceso de enseñanza-aprendizaje se ve seriamente deteriorada.
tanto para la práctica docente como para el aprendizaje de los alumnos. Es un lugar común, afirma que el aprendizaje es una medida del proceso de enseñanza. Está condicionado por el grado de convivencia que existe en la escuela. El pobre desempeño de la educación en México en buena medida se debe a la compleja composición y al carácter disfuncional de un sistema que en muchos sentidos opera inercialmente, con graves contradicciones y dificultades internas, con un amplio margen de verticalidad y clientelismo en la toma de decisiones. Como menciona el autor Nieto, las estructuras de poder político dentro y fuera del sector y el hecho de que la educación con frecuencia se subordine a intereses de los que son ajenos, estos aspectos no pueden desconocerse, así como tampoco pueden soslayarse el efecto que todo esto ha tenido sobre las oportunidades educativas y la calidad de los aprendizajes de los niños y jóvenes mexicanos. La UNESCO participa en pensar en la educación en términos de durabilidad. Nos habla de los 7 saberes que considera necesarios para la educación del futuro. Cambios fundamentales de nuestros estilos de vida y nuestros comportamientos. La educación juega un papel superior, como el autor Edgar Morin menciona que la educación es la fuerza del futuro, porque ella construye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Es muy diciendo que el hecho de que la educación, que es la que tiene a comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias, tanto el error como a la ilusión, y no preocupe al abuso por hacer conocer lo que es conocer. Los principios de un conocimiento pertinente, donde existe un problema capital aún desconocido, ¿cuál es el de la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales? En la enseñanza y la condición humana, el ser humano es la vez física, biológica y psíquico, cultural, social, histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano. Enseñar la identidad terrenal. En la sucesivo, el destino planetario del género humano será otra realidad fundamental ignorada por la educación, el conocimiento de los derechos de la era planetaria, que van incrementando desde el siglo XX, y el reconocimiento de la identidad terrenal, que será cada vez más indispensable para que cada uno y para todos deben convertirse en uno de los mayores objetos de la educación. Enfrentar las incertidumbres. Las ciencias no han hecho adquirir mucha certeza, pero de la misma manera nos han revelado en el siglo XX innumerables campos de incertidumbre. La educación debería comprender la enseñanza de las incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas, en las ciencias de la evolución biológica y en las ciencias históricas. Enseñar la comprensión. La comprensión es al mismo tiempo el medio y el fin de la comunicación humana. Ahora bien, la educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas. El planeta necesita comprensión mutua entre todos los sentidos. Se ha distinguido una serie de factores que operan como elementos transformadores del oficio docente, que tienen un sentido doble, donde el docente contribuye desafíos de profesionalización, que en ocasiones implica tener obstáculos para un avance adecuado. La mayoría de las sociedades actuales se caracterizan por unos cambios instituciones que acompañan
los procesos de construcción para las nuevas generaciones. El papel que juega la escuela y el maestro en la reproducción de la sociedad depende del lugar que ocupa la estructura del sistema de la institución, cumpliendo funciones sociales. En la socialización, el autor Fanfani menciona que las nuevas generaciones destacaban sobre un tríptico conformado por la familia, la iglesia y la escuela. La corporación de la mujer al mercado de trabajo, las familiares, los cambios en los modelos autoridad, son procesos que han producido cambios profundos en el sistema institucional responsable de la socialización infantil y juvenil. La escuela está sometida a un nuevo conjunto de demandas sociales. En algunos casos se llega a pedir a la escuela lo que las familias ya no están en condiciones de dar: contención afectiva, orientación ético-moral, orientación vocacional y en relación con el diseño de un proyecto de vida. Son nuevos desafíos que se introducen en nuestra existencia para el perfil de competencias del docente. Los valores que circulan en la escuela, la familia y los medios de comunicación de masas no siempre son coincidentes y complementarios, sino que con frecuencia pueden ser contradictorios. El trabajo de nuestros maestros se inscribe en este nuevo cuadro de relaciones, lo cual le agrada de una dosis creciente de complejidad, como menciona el autor Tedesco. La acción del maestro se inscribe en un nuevo contexto general que ordena la socialización de los niños y jóvenes. Cabe agregar que tanto las transformaciones de la estructura familiar como el tipo y la frecuencia de consumos culturales tienen fuertemente según la posición de las nuevas generaciones en la estructura social. Ser maestro en el contexto familiar de los sistemas de producción y difusión de sentido pueden contribuir una ocasión para profesionalizar del maestro o bien pueden tener un efecto contrario. Actualmente se vive en la expresión permanente de la denominada sociedad del conocimiento. En casi todos los campos de actividades se tiene a incorporar dosis crecientes de conocimiento científico y tecnológico, que es preciso aprender en instituciones formales y no ya en el trabajo, como era frecuentemente el caso de la sociedad precapitalista. Se separa que la escuela y el maestro no solo formen sujetos en sentido genérico, sino que contribuyan a la producción de capital humano. ¿Qué problemas e implicaciones considera que afectan más a la profesión docente? Bueno, hoy en la actualidad hemos visto muchos problemas y situaciones en las cuales nos encontramos, bueno, los docentes más que nada, ¿no? Los medios de comunicación ha sido incluso un problema para ellos, porque han difundido tanta información quizás negativa que le ha dado poder a la sociedad para que perjudique, para que critique o menosprecie quizás nuestra profesión docente. Ha habido muchos problemas en cuestión también, ahorita la reforma quizás nos ha aplicado de manera negativa por un uso privado, personal, y afecta de manera que a los docentes, pues de cierta manera, pues lleva consigo una idea negativa, ¿no? Entonces, esos problemas encaminan, digamos, mucho a la denigración, a problemas sociales, a problemas incluso económicos, que por aquellos paros, aquellas huelgas que se han realizado, y entonces aquel principal problema es dentro de la sociedad, nada más que el poder que ha obtenido actualmente ya no tiene la misma, digamos, aquel mismo impacto del maestro como antes lo tenía. No matter how far, no matter where you are, no matter how far, no matter where you are, no matter how far, no matter where you are, no matter how far, no matter where you are. Hola, oye, ¿cómo consideras que es tu formación inicial docente? Bueno, pues yo la considero...
Hija de tu... masculino, perdón, femenino, que Han acaparado a la sociedad y le han permitido que el docente incluso... ¡No, ma!